Hay historias que nacen como rumores, que se esparcen por los pueblos entre murmullos, entre silencios. Historias que nadie se atreve a escribir, pero que siguen viviendo en las esquinas oscuras, en las veredas de monte cerrado y en los recuerdos de aquellos que nunca quisieron hablar. Esta noche, aquí en Ojos en la Oscuridad, te voy a contar algo que no encontrarás en libros, ni en archivos, ni en los cuentos populares. Es la historia de un hombre, de un libro imposible de leer y de un legado que nadie pidió, pero que una vez tocado ya no se puede rechazar. Así que si estás listo para mirar más allá del velo, para caminar entre susurros y sombras, quédate, apaga las luces, ponte los audífonos y escucha con atención esta historia que hemos titulado El legado no elegido. Permítanme tomarme un momento antes de comenzar. No suelo hablar mucho y mucho menos de estas cosas, pero hay historias que uno no puede guardarse para siempre. Historias que te acompañan como una sombra, silenciosas al principio, pero cada vez más pesadas, como si esperaran el momento justo para ser contadas. No sé exactamente por qué decidí abrirme esta noche. Tal vez porque el silencio ya me pesa, o tal vez porque sé que ustedes, los que están escuchando, no son los que se ríen fácilmente. Sé que hay algo en sus ojos, esa misma mezcla de curiosidad y miedo que alguna vez tuve yo. Así que lo diré sin rodeos. Lo que voy a contarles no lo escuché por ahí, ni lo leí en internet. Lo viví. Y si están dispuestos a escucharme, les prometo que no es una historia cualquiera. Esto sucedió en un poblado oculto entre cerros altos, allá en lo profundo de la sierra de Veracruz. Un lugar donde la niebla se mete hasta los huesos y donde los secretos nunca mueren. Ahora sí, escuchen bien, porque esto comienza con un hombre al que todos conocían, pero del que nadie se atrevía a hablar con claridad. Vivía apartado del resto, en una casa vieja hecha de madera y lámina, justo al pie del monte. Siempre vestía de negro, siempre andaba solo, y cuando cruzaba por la vereda, las señoras bajaban la voz y los niños dejaban de correr. Cuando cumplí 18 años, dejé de visitar con frecuencia aquel lugar. Ya no era el niño curioso que correteaba entre los cafetales ni el adolescente que preguntaba demasiado. La vida me llevó por otros caminos, pero algo dentro de mí seguía inquieto cada vez que recordaba ese rancho, ese poblado envuelto en niebla y sobre todo, a él. Se sabía que él era un brujo y que tenía poderes sobrenaturales. Nadie quería tener contacto con él, excepto un primo mío, que parecía sentir una extraña fascinación por todo lo relacionado con él. No era un primo cercano ni alguien con quien yo hablara mucho, pero ese muchacho lo visitaba con frecuencia y con el tiempo empezó a cambiar. Adelgazó, hablaba poco, se le notaban las ojeras y empezó a alejarse de todos. Decían que él iba a ser el elegido, que a él se lo iba a dejar todo. La idea de que algo podía heredarse no me dejaba dormir. Y no hablo de dinero ni tierras. Me refiero a eso otro, a ese conocimiento, a ese libro, porque yo lo había visto una vez. Tenía 12 años. Me metí a su casa cuando nadie me vio. Estaba abierta, silenciosa, con ese olor entre incienso y humedad. Me atrajo una mesa en la que había una caja de madera tallada con símbolos que no reconocí. La tapa estaba apenas entreabierta. Dentro había un libro, cubierto de cuero oscuro, grueso, con un broche de metal que parecía oxidado, o tal vez era sangre seca. No tenía título,
solo una marca en el centro de la portada, una espiral con 2 puntos en el centro como un par de ojos abiertos. Lo toqué, me ardieron los dedos, lo abrí y lo que vi no eran letras, eran símbolos, manchas, figuras que parecían retorcerse. Me dolió la cabeza, sentí náuseas y me sangró la nariz. Entonces escuché una voz detrás de mí. No es para ti. Aún no. Estaba ahí, él, de pie, mirándome sin enojo, sin prisa, como si hubiese esperado ese momento, como si supiera que tarde o temprano yo me acercaría al libro. No me regañó, no me corrió, solo tomó el libro, lo volvió a guardar y cerró la caja. Me miró una última vez y dijo: cuando sea el tiempo, él sabrá, y si no lo es, el libro se encargará. Esa noche soñé con un árbol enorme en medio de la selva, un árbol con un símbolo grabado en la corteza, y debajo de él una sombra que me miraba, y serpientes que se arrastraban entre mis pies. Desperté con fiebre, con la boca seca. Mi madre me frotó alcohol en la frente y me dijo que era el cambio de clima, pero yo sabía que era el libro. El libro me había visto, y desde entonces, aunque no lo dijera en voz alta, supe que si ese legado caía en manos de alguien más, alguien que no lo entendiera, podría ser peligroso. Supe también que no quería que me eligiera a mí, y aún así, una parte de mí sentía que ya lo había hecho. El día en que me enteré que aquel hombre había caído enfermo, sentí un escalofrío que no se me quitó en semanas. No era un resfriado ni una caída. Era algo definitivo. Decían que no hablaba, que apenas comía y que por las noches se le escuchaba murmurar cosas incomprensibles desde su habitación. Nadie se atrevía a entrar. Fue entonces cuando comenzaron los rumores más oscuros, que antes de morir, él iba a elegir a alguien, no para que lo cuidara, sino para que lo continuara. El legado, decían los ancianos, no podía quedar sin dueño. La vista, así lo llamaban entre susurros, no era solo conocimiento, era una forma de mirar el mundo con otros ojos, de hablar con lo que no se ve, de tocar lo que nadie más debe tocar. Fue en ese tiempo cuando me encontré con él, el primo lejano. Lo vi una noche, junto a la vereda, parado frente al río. Estaba más flaco que nunca, ojeroso, con las ropas sucias y los ojos brillando como si no hubiera dormido en días. Me habló sin saludarme, como si ya supiera que yo iba a estar ahí. Ya me lo dijo, murmuró, pero no puedo. ¿Qué te dijo?, le pregunté. El ritual. Me explicó todo, pero no puedo hacerlo, me quedé helado. Le pedí que me contara. Dudó, temblaba. Luego, mirando hacia la selva, empezó a hablar, como si quisiera sacarse un veneno de encima. Dijo que había un lugar, más allá del último sendero, donde la selva se vuelve más densa y el aire más pesado. Ahí, oculto entre los árboles, había un ceiba milenaria, un árbol gigantesco que no crecía como los demás, sino como si se hubiera tragado algo, o a alguien. En ese árbol, según su relato, estaba grabado un símbolo antiguo, una espiral entrecruzada con 3 cortes verticales. Dijo que se sentía al mirarlo como si te observara de vuelta, y que para poder entender el libro, para poder heredar la vista, había que hacer 3 cosas. Primero, debía mantenerse en ayuno total por 3 días y 3 noches. Nada de agua, nada de comida. Dijo que los primeros 2 días eran agonía. El hambre te volvía animal, te hacía ver cosas. Pero el tercero era distinto. El cuerpo ya no sufría, pero empezabas a escuchar voces, como si algo en el aire se acercara a ti. Segundo, en la última noche, había que caminar solo hasta ese árbol en la selva. No llevar linterna, no llevar cruz, no llevar nada bendito. Solo una vela negra encendida con cerillos de madera.
y al llegar, colocarse bajo su sombra descalzo con la vela a los pies. Tercero, debía decir la invocación completa, palabra por palabra, sin temblar, sin dudar. Anael, Nefar, Tzahael, guardián del susurro antiguo, ofréceme la lengua de los que caminaban sin sombra, muéstrame el saber velado, y si soy digno, déjame nombrarte sin morir. Y entonces comenzaba. El primo me miró con ojos huecos. Lo que baja del árbol no es una serpiente como las que conoces. Es otra cosa. Se arrastra como si flotara. Se desliza sin hacer ruido. Y cuando habla, lo hace con tu propia voz. Te repite lo que dijiste, pero con un eco, como si hablara desde adentro de ti. Me dijo que esa cosa debía entrar por la boca, no resistirse. Debía pasar por el cuerpo como un río espeso. Y si sobrevivías, podías ver el libro, podías leerlo y podías usarlo. Le pregunté si lo intentaría. Me miró con terror. Yo ya lo soñé, ya fui. Ya vi el árbol, pero no pude decir las palabras. Me oriné encima, vomité tierra, me regresé. Él ya no me habla. Dicho eso, se marchó. Nunca más lo volví a ver. Esa noche dormí poco, y cuando cerré los ojos, soñé exactamente con lo que me había descrito. El ceiba, la niebla, el símbolo grabado, y algo que descendía lentamente entre las ramas. Algo que murmuraba mi nombre. Pasaron unos meses. Me alejé de ese lugar. No volví a hablar con nadie del rancho ni del pueblo. Cambié de ciudad, de teléfono, de vida. Me convencí de que el legado no me había elegido, que con no volver bastaba, que el pasado, por más oscuro que fuera, podía dejarse atrás. Pero me equivoqué. Una tarde de enero, mientras salía del trabajo, mi madre me llamó. Su voz se escuchaba tensa, como si intentara mantener la calma. Murió, me dijo. Murió hace 2 días. Nadie quiso ir a su casa. Nadie quiere tocar sus cosas. Necesitan que alguien vaya a cerrar todo, a limpiar. Colgué sin saber qué sentir. No era dolor, no era culpa. Era algo más frío. Era esa certeza de que había llegado el momento que tanto temía. Volví al pueblo después de 3 meses para ayudar con todo lo que tenía que ver con él. Lo encontré igual de aislado, más silencioso que nunca. La selva seguía tragándose los bordes de las casas. El aire olía a humedad, a copal, a tiempo detenido. Me esperaban frente a la iglesia. Nadie me abrazó. Nadie me ofreció café. Me señalaron su casa con el mentón, como si fuera una maldición viva. La casa estaba cerrada, pero no con llave. Nadie se había atrevido a entrar, ni siquiera a tocar la puerta. Las bisagras rechinaron cuando abrí. El interior estaba cubierto de polvo. Silencio absoluto. Unas veladoras a medio consumir se consumían en el altar improvisado. Todo estaba en su lugar, igual que lo recordaba. Avancé por los pasillos oscuros, empujado por algo que no era voluntad. En el fondo, detrás de una cortina de tela vieja, encontré su cuarto. El colchón estaba hundido, la ropa aún colgada detrás de la puerta. En una esquina, junto a una silla de madera, el mismo baúl de madera, el mismo que vi cuando era niño. Me arrodillé frente a él. Dudé, pero algo dentro de mí sabía que tenía que hacerlo. Lo abrí. Ahí estaba. El libro, igual que antes. Cuero negro, broche oxidado, símbolo espiral grabado en el centro. No sé por qué lo toqué. Tal vez para comprobar que era real. Tal vez para convencerme de que no me daba miedo. Pero el cuero estaba cálido, como si respirara. Lo envolví en trapos viejos. Busqué el fogón, encendí leña seca y lo arrojé directo a las llamas. Esperé, y nada. No ardió. El fuego lamía los bordes, pero el libro no se quemaba. El humo cambió de color. Se volvió espeso, gris oscuro, con un olor entre azufre y hueso quemado. Empecé a toser. Me ardieron los ojos. Lo saqué del fuego de un manotazo.
El cuero seguía intacto, apenas un poco más negro, más brillante. No sabía qué hacer. No podía dejarlo ahí. No podía dárselo a nadie. Así que lo envolví en plástico, lo metí en una mochila y me lo llevé conmigo. Pensé que tal vez, encerrado, oculto, no pasaría nada. Pero esa misma noche las cosas cambiaron. Dormía en una habitación prestada. No era la casa de él, era una casa vecina. Una familia me ofreció quedarme ahí por cortesía, aunque todos evitaban mirarme a los ojos. Apagué la luz temprano, cerré la mochila con el libro dentro y me acosté. No sé cuánto tiempo dormí, pero desperté con el libro en el pecho. No recuerdo haberlo sacado, no recuerdo haberme levantado, pero ahí estaba, pesado, como si una piedra me aplastara el pecho. Al abrir los ojos noté algo peor. El broche estaba abierto y las páginas se movían solas, no con el viento, como si algo las pasara desde dentro. Los símbolos brillaban débilmente, las líneas parecían moverse, serpenteaban. Me incorporé de golpe, lo arrojé lejos. La mochila cayó al suelo, cerré la cremallera, la amarré con una cuerda y desde ese momento decidí que no podía quedármelo. Pero tampoco podía dejarlo en cualquier parte. No podía dárselo a nadie, no podía quemarlo. Así empezó el dilema. ¿Qué haces con algo que no debería existir pero que te sigue? Volví a la ciudad con el libro envuelto, atado, guardado como si fuese un objeto radioactivo. Durante todo el trayecto me sentí observado. La gente en la central me parecía extraña. Los rostros ajenos me resultaban deformes. Sentía que algo, no alguien, estaba siguiéndome. No con pasos, sino con presencia. Una sombra pegada a la espalda. Llegué a casa pasada la medianoche. No quise encender muchas luces. Dejé la mochila en el armario, cerré con llave y por primera vez en muchos años eché seguro a todas las puertas. Me acosté vestido. No pude dormir. Cerraba los ojos y veía el libro. No su portada, no sus símbolos. Lo veía abierto, esperando. Durante los primeros días intenté volver a la rutina. Me forcé a trabajar, a salir, a distraerme. Pero algo había cambiado. Algo en mi entorno ya no estaba bien. Primero vinieron los sueños. Sueños donde no era yo quien soñaba, sino que algo más soñaba conmigo. Me veía desde fuera, dormido, y junto a mi cama, alguien o algo, un bulto negro borroso que murmuraba. No eran palabras claras, no eran rezos, eran como gárgaras de idioma antiguo, sonidos que sabías que no debías entender. En uno de esos sueños vi un árbol, el del ritual, y bajo él la vela negra, encendida, aunque yo no la había llevado. Me despertaba sudando, con los brazos acalambrados y la boca seca. A veces, con tierra en los pies. Tierra, aunque no había salido de casa. Luego llegaron los sonidos. Comenzaron como golpes pequeños. Toques en la pared, como si alguien tocara desde el otro lado. Después, fueron pasos. Pisadas suaves, lentas, como pies descalzos caminando por el pasillo. Siempre a las 3:17 de la madrugada. Exacto, como marcado por algo. Una noche me levanté decidido a enfrentar lo que fuera. Tomé un cuchillo de cocina y me escondí junto a la puerta del pasillo. Apagué todas las luces, esperé y lo escuché. Un susurro bajo, arrastrado que decía: Anael, Nefar, Tzahael, las palabras del ritual. Me quedé paralizado, no por miedo físico, sino por un terror más antiguo, más hondo. El tipo de miedo que te hiela el alma, que te dice que eso que está ahí no es humano. Encendí la luz. Nada. El pasillo vacío, pero olía a cera quemada. Y sobre el piso, una marca, una espiral de ceniza como el símbolo del libro dibujado con precisión milimétrica. Lo limpié. Fingí que era casualidad, que tal vez yo lo había soñado, pero el libro comenzó a moverse.
No literalmente, no flotaba ni se abría solo frente a mis ojos, pero cada día lo encontraba en un lugar distinto. Una vez estaba bajo la cama, otra encima del refrigerador y la peor de todas, sobre mi almohada al despertar. Cerrado, sí, pero con el broche desabrochado. Intenté envolverlo en cadenas. Lo metí dentro de un horno viejo sin conectarlo. Lo cubrí con mantas, sal, cruces, todo lo que mi instinto me gritaba que podría contenerlo. Nada funcionaba y las voces se hacían más claras. Hazlo. Él te eligió. Haz el ritual. A veces las escuchaba en lugares públicos, en el metro, en el baño del trabajo, en una llamada de spam donde solo se oía una respiración y al fondo el murmullo. Hazlo. No sabía si estaba volviéndome loco o si ya lo estaba. Me hice análisis. Fui a un psicólogo. Todo normal. Pero yo sabía que no lo era. Sabía que el libro no me estaba dejando vivir, porque no estaba destinado a ser encerrado, porque algo había sido interrumpido, porque, aunque yo no lo quisiera, ya lo había tocado, ya había visto sus letras, ya lo había soñado y el libro te recuerda. Y entonces, una noche después de semanas sin dormir, con ojeras marcadas y los nervios destrozados, comprendí algo aterrador. No me estaba volviendo loco. Lo que pasaba era real y la única forma de detenerlo era llevar el libro de vuelta con quien me lo dejó. No soy un hombre particularmente religioso. Crecí en una familia que respetaba las costumbres, que encendía veladoras a los santos y asistía a misa por compromiso más que por fe. Pero en esos días, cuando ya no dormía, cuando los susurros me seguían a todas partes y el libro aparecía en lugares imposibles, sentí que ya no podía más. Y como muchos desesperados, busqué a Dios. La primera iglesia que visité era una capilla pequeña, al borde de una colonia olvidada. Llevaba el libro envuelto en una caja de madera. Esperé a que terminara la misa y pedí hablar con el padre. Le conté parte de la historia. No toda, porque hay cosas que hasta cuando las dices en voz alta te suenan como locura. Él me escuchó, me miró fijamente. Luego me pidió que le mostrara el objeto. Cuando abrí la caja, sin sacar el libro, el ambiente cambió. Se hizo un silencio pesado, como si el aire se hiciera más denso. El padre retrocedió un paso, se santiguó 3 veces y con voz temblorosa me dijo: «Eso no es para estar aquí. Llévate eso. Esto no lo toca un hombre, ni lo limpia el agua bendita». Le pedí que me ayudara, que hiciera una oración, una bendición, lo que fuera. Se negó. Me dijo que si intentaba exorcizarlo podía desatar algo peor, que eso era obra del diablo, que lo mejor era dejarlo lejos, enterrado, olvidado. Salí de esa iglesia con más miedo que antes. Fui a otra, una parroquia más grande en el centro. Me recibió un sacerdote más joven, más seguro de sí mismo. Le hablé del libro, de las pesadillas, de los símbolos, de la serpiente en los sueños. Él sonrió al principio, como si pensara que yo era un paranoico más. Hasta que abrí la caja, hasta que lo sintió, no lo quiso tocar. Dijo que había presencias adheridas, que no era un simple objeto maldito, sino un conducto. Me ofreció una misa especial, una bendición de mi casa, una oración. Acepté todo. Esa noche volvió a aparecer el libro, sobre el altar donde habíamos puesto una imagen de San Miguel, y la vela bendita con la que se había hecho la oración se derritió formando una espiral idéntica al símbolo del libro. Regresé al día siguiente. El padre ya no quiso recibirme. Intenté una última vez. Una iglesia más alejada, atendida por un exorcista anciano. Me dijeron que él había ayudado en casos raros. Me senté frente a él exhausto. Le conté todo.
Lo escuchó en silencio, con los ojos entrecerrados. Luego, se levantó lentamente, tomó un libro viejo de su biblioteca y buscó algo durante varios minutos. Volvió y me dijo con un suspiro: «Tú ya no estás buscando protección. Tú estás intentando escapar de una promesa que nunca hiciste, pero que ya fue aceptada. Y en estos casos, el cielo no interviene». Salí de esa última iglesia con la convicción de que nadie podía ayudarme, ni santos, ni cruces, ni salmos, porque el libro no era una maldición enviada, era un legado elegido. No sabía qué hacer. Me quedaban solo dos opciones. Primero, seguir cargando con ese objeto, dejar que me devorara poco a poco. 2, llevarlo de vuelta a donde empezó todo. Y eso hice. Una semana después, regresé al poblado. Nadie me esperaba. No avisé. Llevaba el libro envuelto en telas negras, metido en un morral de piel. Esperé a que cayera la noche. Tomé una pala. Crucé solo el panteón. El sepulcro estaba en lo alto, bajo un mezquite torcido, sin flores ni lápida clara. Solo una cruz vieja, oxidada, y un nombre que apenas se leía. Me paré ahí un momento. No recé, no lloré, solo escuché. La brisa era fría, el monte silencioso, y entonces empecé a cavar. No bajé mucho, lo suficiente para que no lo encontraran por accidente. Puse el libro ahí, sin caja, sin protección, solo el libro. Lo cubrí con tierra lentamente, y antes de terminar, escuché algo, un susurro, bajo, frío, en mi oído. «Gracias». No era su voz, era algo más, algo satisfecho. Volví a cerrar la tumba, me alejé, y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí sin soñar. Pero no terminó. Las sombras cesaron, los pasos desaparecieron. Ya no encontré el libro en lugares extraños, pero a veces, solo a veces, cuando el silencio es profundo y la noche cae demasiado rápido, vuelvo a ver el árbol en mis sueños. Vuelvo a sentir el calor de la vela encendida y escucho esa voz, no amenazante, no urgente, solo paciente. «Cuando estés listo, aquí seguiré». Hay quienes dicen que el mal toca la puerta, pero hay otros como él, a quienes el mal simplemente los elige. Y aunque haya escapado del libro, aunque haya enterrado su peso en tierra ajena, el susurro, el símbolo, nunca lo dejó, porque hay cosas que no necesitan permiso para quedarse contigo. Esto fue el legado no elegido, y si esta historia te hizo mirar 2 veces a la sombra detrás de ti, entonces ya formas parte también de Ojos en la Oscuridad. Nos vemos pronto, cuando vuelvas a ver esos ojos mirándote desde lo que no debería existir.